En este vídeo vamos a ver cómo utilizar el condicional if. Para ello vamos a crear un programa y, como siempre, pues empezamos con nuestra función setup y en ella vamos a definir, como siempre, pues una ventana, pues en este caso, por ejemplo, de 600 por 600. Bueno, y ahora nuestra función draw y bueno, dentro de la función draw vamos a definir pues lo que queremos que realice este programa. Vamos a pintar, vamos a dibujar la ventana de color negro y ahora lo que vamos a hacer en esta ventana es dibujar dos elipses. Una va a estar con el condicional if. Dependiendo de si cumple una condición o no, la va a realizar o no. Entonces va a ser esta primera elipse la que vamos a definir con condicional. Entonces le vamos a decir que esta primera elipse la rellene de color, por ejemplo, un color anaranjado. Por eso vamos a dar un 255 al rojo, un 170 al verde y un 0 al, para que nos salga una mezcla así de color naranja. Esta elipse, por lo tanto, será de color naranja. Y lo que vamos a decir que dibuje la elipse no siempre, solo en una determinada condición. Es decir, definimos el if y decimos que si, por ejemplo, mouse y, es decir, el ratón, la coordenada del ratón en la y, ya vimos estas variables, cómo se definían y cómo funcionaban en secciones anteriores. Pues si la posición del ratón en la y, por ejemplo, es mayor que 300, y ahora tendremos que decirle qué es lo que tiene que hacer si se cumple esta condición. Si se cumple esta condición, definiremos lo que tiene que hacer, y lo que vamos a hacer es que dibuje una elipse por ejemplo, de situada con centro en 300 en la X, 250 en la Y, es decir, justamente 300 en el centro de nuestra ventana, estará centrada, y que, por ejemplo, sea de ancho 300 y de alto 300 píxeles. Bueno, ¿cuándo se dibujará esta elipse? Solamente si el ratón se encuentra en la posición y mayor de 300 píxeles. Bueno, ahora cuando ejecutemos lo vais a ver. Y siempre dibujará una... Esto es un poco ya cuestión estético, porque me refiero que esto ya no va a hacer nada en el condicional. Esto siempre vamos a dibujar, pero un poco pues meter algo creativo. Y vamos a dibujar otra esfera que la vamos a rellenar de color rojo, por ejemplo, y le vamos a poner una transparencia para que se vea la otra esfera que nos va a quedar debajo, porque la vamos a definir más grande que la anterior, ahora veréis, y la vamos a definir, como ya vimos también en secciones anteriores, una transparencia de 150. Y ahora dibujamos la elipse. Cuando veamos un poco los resultados os explicaré otra vez un poco más. Vamos a dibujar la elipse centrada en 300, igual que en la anterior. Ahora en la X 300, en la Y 0, fijaros, y ahora sin embargo esta la voy a definir mucho más grande, de 600 de ancho por 600 de alto. Bueno, pues vamos a ejecutar el programa a ver qué sucede. En principio, fijaros que lo primero que se está dibujando es la elipse esta. ¿De acuerdo? Una elipse centrada en 300, ¿de acuerdo? Y 0 en la Y.
de anchura 600 y 600 también en la X, como podéis apreciar. Lo que pasa es que como la he definido aquí, se corta la otra mitad, que daría los otros 300. Aquí sería 300 y la otra parte de arriba los 300. Eso correspondería a esta definición de esta elipse. Y le hemos definido, acordaros, una transparencia de 150. Es decir, esta elipse es un poco transparente, es decir, va a dejar ver lo que se dibuje por debajo de ella, porque es un poco transparente. ¿Qué se va a dibujar por debajo de ella? Pues en orden secuencial lo que se debería dibujar es esta elipse que hemos definido aquí, que va a ser de color, como hemos dicho, anaranjado, porque hemos definido 255, 170, 0, lo que nos va a dar un color anaranjado. ¿Cuándo se va a dibujar? Porque esta elipse ahora mismo no se ha dibujado. Esta circunferencia, porque como el ancho y el alto va a ser igual, no se va a dibujar como una circunferencia, pero no se ha dibujado en estos momentos. ¿Por qué no se ha dibujado? Por el condicional. Estoy diciendo que solamente si el ratón se encuentra en una posición en la Y mayor de 300 píxeles, entonces se dibuja la elipse. ¿Qué pasa? Que si me muevo por esta zona de aquí de la ventana, justamente hasta este punto, hasta ahí, estaríamos en 300 píxeles, porque hemos definido la ventana de 600 y justamente hemos dicho que la elipse tenga una anchura de 600 y como está a la mitad, pues esta zona serían, fijaros lo que ha pasado. En cuanto me he pasado un poco ha aparecido la otra elipse. Bueno, pues esto serían 300 píxeles. Por lo tanto, si me muevo por el ratón en esta zona de la ventana, no dibuja la elipse. Pero ¿qué pasa si paso de esa zona, como ha pasado ya? Fijaros, aparece la otra elipse, que es este condicional. Es decir, si el ratón es mayor de 300, si el ratón, la posición del ratón en la Y es mayor de 300 píxeles, aquí toda esta zona sería inferior a 300 y no dibuja la elipse. Pero en cuanto paso del centro en las Y's, ¿qué pasa? Pues ahora si me muevo por esta zona, está constantemente dibujando esa elipse de color anaranjado, amarillo más bien. Al final hemos dado demasiado verde y nos ha quedado un poco amarillenta, pero bueno. Y fijaros en que si paso de 300 la dibuja, si no, no, si no. Y bueno, lo que os decía, fijaros en la transparencia también. Como podéis apreciar, esta zona es transparente porque cuando dibujo la elipse se ve que deja ver la elipse por detrás, la circunferencia por detrás, y mezcla los colores, el naranja con el amarillo, el rojo con el amarillo, pues queda ese anaranjado. Bueno, pues con esto podéis ver un poco el funcionamiento del condicional if. Si se cumple una determinada condición, hace una cosa. Si no se cumple, no la hace. En este caso, no cumple la condición, no dibuja la elipse. En este caso, si cumple la condición, dibuja la elipse.